Antes de empezar con el video del día de hoy, queremos que participen con nosotros. Envíen sus historias más aterradoras con entes o criaturas que puedan aparecer en el bestiario abismal. Con suerte, podrán salir en un video o escoger la criatura siguiente. Y si tu historia no es tan larga como para aparecer en un video, no te preocupes, aún así trataremos de darle difusión. Sean bienvenidos a el espacio donde exploramos los horrores más antiguos, las entidades más oscuras y aquello que observamos desde lugares donde la realidad comienza a romperse. Esta noche no hablaremos de algo que caza en las sombras, hablaremos de algo que aparece antes de que todo se derrumbe. En carreteras vacías, en pueblos olvidados y en los momentos previos a una tragedia, hay quienes aseguran haber visto una figura imposible, silenciosa, inmóvil, observando. Hoy hablaremos del Mothman, o también conocido como el Hombre Polilla. Los primeros testimonios modernos datan del año 1966, en Point Pleasant, Virginia Occidental. En la noche del 14 al 15 de noviembre, dos matrimonios paseaban en automóvil. El conductor y los ocupantes, aterrorizados, aseguraron haberse dirigido hacia la carretera principal y haber sido seguidos hasta la misma entrada del pueblo. Los testigos afirmaron haber oído un agudo grito proveniente de la criatura que tenía dos grandes ojos rojos. Después de su declaración a la policía, se ordenó una exhaustiva búsqueda en el área sin aparecer ninguna evidencia de dicha criatura. Después, entre 1976 y 1978, media docena de testigos, en su mayoría niños o adolescentes, afirmaron haber visto en la región de Cornwall, Inglaterra, concretamente en las cercanías de la localidad de Mawan, una criatura prácticamente idéntica al Mothman, que identificaron como un búho peludo de tamaño monstruoso y ojos de color rojo. Se da la circunstancia de que las apariciones del llamado hombre búho de Cornwall coincidieron con un aumento de la actividad ovni en la zona, acumulando los testigos de extrañas luces en la noche. Se habla que poco antes del desastre nuclear de Chernobyl, el hombre polilla fue visto antes en Georgia y alrededores de Ucrania. Se comenta que se antepone en los momentos más fatídicos. Después, en marzo de 2009, en la ciudad de Chihuahua, en el estado del mismo nombre en México, fue visto por un joven y varias personas en la localidad. Narró que fue perseguido durante varios minutos mientras conducía su camioneta Liberty a gran velocidad. Su aparición causó revuelo cuando casi un mes después en México estalló una epidemia de la gripe A que causó la muerte de varias personas. Poco a poco se fueron descubriendo más casos de personas que aseguran haber visto al hombre polilla en otras comunas como Santiago de Chile y en Chicago. Pero, ¿qué es el Mothman exactamente? El hombre polilla es una entidad cuya naturaleza sigue siendo incierta. Incluso dentro de los registros del abismo, no se comporta como un depredador tradicional ni como una simple manifestación sobrenatural. Más bien, parece estar ligado a eventos de gran carga emocional y destructiva. Su presencia ha sido asociada repetidamente con catástrofes, como si fuera un heraldo, una advertencia o incluso una consecuencia de algo que aún no comprendemos. Algunos teóricos sugieren que no pertenece completamente a nuestra realidad, sino que se filtra en momentos donde el tejido del mundo se debilita. Descripción y características. El hombre polilla se manifiesta como una figura humanoide de gran altura, con una envergadura que supera ampliamente la de cualquier ave conocida. Su cuerpo es oscuro, casi indistinguible en la noche, como si absorbiera la luz a su alrededor. Sin embargo, lo que define su presencia son sus ojos, dos puntos intensos de color rojo brillante que permanecen visibles incluso en la oscuridad absoluta. Sus alas, similares a las de una polilla o un murciélago, no siempre parecen moverse cuando vuela, lo que ha llevado a testigos a describir su desplazamiento como antinatural, casi como si flotara o se deslizara en lugar de volar. A corta distancia, su forma se vuelve más perturbadora, con proporciones que no terminan de encajar con la anatomía humana o animal. Habilidades y comportamiento. A diferencia de otras entidades, el hombre polilla
no muestra un comportamiento abiertamente agresivo, lo que lo vuelve aún más inquietante. Su patrón es el de la observación constante. Aparece en puntos elevados, en carreteras desiertas o cerca de estructuras importantes, permaneciendo inmóvil mientras fija su mirada en quienes lo perciben. Se le atribuyen capacidades como el vuelo a altas velocidades, la aparición y desaparición repentina y una especie de influencia psicológica que provoca ansiedad, paranoia y una sensación persistente de peligro inminente. Algunos relatos indican que puede interferir con dispositivos eléctricos o aparecer en sueños antes de manifestarse físicamente. Sin embargo, nunca ataca directamente, lo cual plantea una pregunta más perturbadora. Si no es el depredador, entonces ¿qué es exactamente? No existen registros claros de forma efectiva de dañar o repeler al hombre polilla, lo que sugiere que no responde a los mismos principios que otras criaturas del abismo. Su debilidad, si puede llamarse así, parece estar relacionada con su propia naturaleza. No permanece por largos periodos en un mismo lugar y desaparece una vez que el evento al que está ligado se manifiesta. Esto ha llevado a la hipótesis de que no puede sostener su presencia fuera de condiciones específicas, como si dependiera de ciertos puntos de ruptura en la realidad. No puede ser cazado porque no está realmente aquí. Clasificación del abismo. De ahora en adelante, dentro del bestiario abismal, el siguiente sistema de clasificación será el siguiente. Nivel Eco. Entidades menores, presencia limitada y bajo impacto. Nivel amenaza. Entidades capaces de causar daño directo a individuos o grupos. Nivel Ruptura. Entidades que alteran la realidad, el entorno o la percepción de manera significativa. Nivel Cataclismo. Entidades cuya presencia está ligada a eventos de destrucción masiva o cambios irreversibles. Y el Nivel Abismo. Entidades incomprensibles, fuera de toda lógica conocida. En este caso, el hombre polilla es clasificado como Cataclismo. Entidad de presagio. Este tipo de entidades no interactúan directamente con el entorno como depredadores, sino que aparecen en momentos donde la realidad está a punto de fracturarse. No generan el caos, pero están inevitablemente ligados a él. Su presencia indica que algo ha comenzado o que algo está por terminar. Relatos. La noche caía pesada sobre las afueras de Point Pleasant, donde los huesos de la vieja TNT Aria seguían oxidándose en silencio, como si guardaran algo más que historia. Marcella Bennett detuvo el coche frente a la casa de los West, sosteniendo a su hija dormida contra su pecho, sintiendo que de pronto el aire no estaba quieto, sino expectante, como si algo invisible se hubiera detenido, también al notar su llegada. Al bajar, el leve crujido de la grava pareció demasiado fuerte, y fue entonces cuando lo percibió. Un movimiento sutil entre las sombras de la máquina abandonada, algo que no encajaba con el entorno, que no respiraba como un animal, no se desplazaba como una persona, y cuando aquella figura comenzó a levantarse, el mundo pareció contraerse. El aire, volviéndose espeso, difícil de tragar, como si cada bocanada estuviera cargada de una presencia ajena. Lo que vio no tenía una forma clara, era una masa gris, alta, incompleta, y donde debería haber una cabeza, no había nada, solo dos ojos rojos, encendidos, incrustados en la parte superior de su cuerpo, brillando con una intensidad que no iluminaba, sino que absorbía. Y en ese instante, Marcella dejó de moverse, atrapada en su parálisis, que no era física, sino algo más profundo, como si esos ojos la sostuvieran desde dentro, impidiéndole gritar, impidiéndole huir, hasta que el peso de su hija contra su pecho rompió ese trance y la obligó a reaccionar, a correr sin coordinación, tropezando contra el suelo, irregular mientras protegía a su pequeño cuerpo entre sus brazos, sintiendo, sin necesidad de verlo, que aquello se había movido también. Y entonces lo escuchó,
ese sonido imposible, un batir de alas, lento, pesado, como un cuero mojado, desgarrando el aire en intervalos constantes, acercándose con una intención que no necesitaba. Alcanzó la puerta y comenzó a golpear con desesperación, cada segundo estirándose más de lo que debería, hasta que los West abrieron y la arrastraron hacia el interior. Pero antes de que la puerta se cerrara por completo, Marcela miró hacia atrás y lo vio, inmóvil, sobre el coche, demasiado cerca, observando, sin moverse, con esos oídos ardiendo en la oscuridad y reflejándose en la ventana, como brasas en una cueva profunda. Y en ese momento comprendió algo que nunca podría explicar del todo, algo que no tenía que ver con el miedo, sino con la certeza de haber sido reconocida, como si aquella cosa no la hubiera encontrado por accidente, como si simplemente hubiera estado esperando a que ella llegara. La mañana apenas comenzaba a abrirse paso cuando Thomas Surrey avanzaba por la Ruta 62. La luz gris del amanecer extendiéndose sobre los campos cercanos a la antigua zona de TNT, donde incluso de día el paisaje parecía sostener un silencio incómodo, como si algo persistiera oculto entre las estructuras abandonadas. Todo parecía normal hasta que, en la periferia de su visión, algo rompió la monotonía del camino. Una figura erguida sobre un poste de luz, inmóvil, demasiado grande para ser un hombre y demasiado definida para ser otra cosa. Y al acercarse, la sensación de normalidad se desmoronó por completo. Cuando la figura reaccionó, desplegando unas alas enormes con movimiento abrupto, casi mecánico que no parecía natural, cubriendo el espacio de la carretera como si quisiera bloquear el paso de la luz misma, y sin previo aviso, la criatura saltó. No voló ni se impulsó como un ave, simplemente se dejó caer hacia adelante y comenzó a deslizarse en el aire con una suavidad antinatural, como si la gravedad no tuviera efecto sobre ella. Thomas reaccionó por instinto, hundiendo el pie en el acelerador, mientras el motor rugía y el coche se lanzaba hacia adelante, el velocímetro subiendo sin que eso marcara diferencia alguna, porque al mirar por el retrovisor, la cosa seguía ahí, pegada a su trayectoria, suspendida sobre el vehículo con una precisión imposible, como una sombra que se negaba a desprenderse. Y entonces comenzó a notar detalles que lo perseguirían durante años. La textura de las alas, áspera, granulada, como si estuvieran cubiertas de ceniza o polvo muerto. El cuerpo rígido, girando en las curvas como una sola pieza, sin flexibilidad, sin vida aparente. Y sobre todo, el silencio. Un silencio absoluto que no coincidía con el tamaño de aquello. Sin aleteos, sin gritos, solo el sonido del viento rompiéndose contra algo que no debería de estar ahí. Intentó perderla en cada curva, en cada cambio de dirección, pero la distancia nunca variaba, como si no estuviera siendo perseguido en el sentido humano, sino acompañado, seguido con una intención distinta, más cercana a la observación que a la caza. Y mientras el pueblo comenzaba a aparecer a lo lejos, una idea comenzó a formarse en su mente, una certeza incómoda que crecía con cada segundo, que no estaba escapando realmente, que la criatura podía alcanzarlo en cualquier momento, si así lo quisiera, pero no lo hacía. Y cuando finalmente detuvo el coche frente a la oficina del sheriff, su cuerpo abandonó el vehículo en estado de shock, pero su mente permaneció atrás, en la carretera, bajo esa sombra imposible. Y con el tiempo, cuando logró hablar de lo ocurrido, hubo algo que repitió más de una vez, algo que helaba a cualquiera que lo escuchara. Nunca sintió que hubiera logrado huir. Sintió que, en algún punto del camino, aquello simplemente decidió dejarlo ir. El verdadero horror del hombre polilla no radica en su forma, ni en sus habilidades, radica en su significado. Porque si lo ves, si alguna noche en medio del silencio sientes que algo te observa desde la distancia, si esos ojos rojos aparecen inmóviles, esperando, entonces no estás en peligro por él, estás en peligro por lo que viene después. Yo soy Ricardo. Y yo fui Mauricio.